Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección haremos una comparación entre los verbos essere y stare. Son verbos parecidos, tienen significados similares. Las diferencias son de matices. Los conceptos se entrelazan, por eso generan confusión. El verbo italiano essere se traduce a veces por el verbo español ser y a veces por el verbo español estar. Y el verbo italiano stare siempre se traduce por el verbo español estar, pero no se usa igual que en español. Ahora veremos cuándo se usa uno u otro verbo con respecto a personas y objetos. Comencemos. Número 1. ¿Cómo se utilizan los verbos essere y stare con respecto a las personas? El verbo essere se utiliza como sinónimo del verbo trovare, que significa encontrar, y se utiliza de manera reflexiva, trovarsi, encontrarse, para saber dónde se encuentra una persona. Veamos un ejemplo. Esta conversación dice: ¿Dove sei? Sono al parco. Utilizamos el verbo essere porque estaremos un rato en el parque. ¿Dónde estás? Estoy en el parque. Pero estaremos en el parque un rato, una hora, un paseo. El diálogo anterior tiene el mismo significado que este diálogo. Dove ti trovi? Mi trovo al parco. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en el parque. Estoy haciendo un paseo en el parque. Estoy un rato en el parque. No me voy a quedar a vivir en el parque. Otro ejemplo con el verbo essere. Dove sei? Sono al lavoro. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Utilizamos el verbo essere porque en el trabajo estamos 6 horas, 8 horas, un rato, pero no estamos permanentemente en el trabajo. Luego volvemos a nuestra casa. Siempre que tú te encuentres de manera transitoria en un sitio, utilizarás el verbo essere. El diálogo anterior se puede sustituir por este diálogo y el concepto es exactamente el mismo. Dove ti trovi? Mi trovo al lavoro. ¿Dónde te encuentras? Me encuentro en el trabajo, porque aún estoy en el trabajo. Luego, cuando termino de trabajar, me voy de la oficina y vuelvo a mi casa. Veamos ahora cómo se utiliza el verbo stare. El verbo stare se utiliza con el significado del verbo restare o rimanere, que significa quedarse en un sitio, permanecer. Incluso se utiliza con el concepto de soggiornare. Hemos realizado una lección explicando el concepto del verbo rimanere y otra lección explicando el concepto del verbo restare, porque son dos verbos muy usados. Si no han visto esas lecciones o las quieren repasar, les dejo el enlace por acá arriba y también en la descripción del video. Veamos este diálogo de ejemplo con el verbo stare. Che fai stasera? Oggi sto a casa. ¿Qué haces esta tarde? Hoy estoy en casa. Esto significa que tú estás en tu casa y de ahí ya no te mueves. Has llegado a tu casa y vas a permanecer en casa. No vuelves a salir. Un diálogo que expresa el mismo concepto anterior sería: Che fai stasera? Oggi resto a casa. ¿Qué haces esta tarde? Hoy me quedo en casa. Porque tú sabes que esa tarde no vas a ir a ningún lado,
tú has resuelto quedarte en tu casa. El mismo concepto se puede expresar como «Che fai stasera?» Oggi rimango a casa. ¿Qué haces esta tarde? Hoy permanezco en casa. Porque has resuelto quedarte toda la tarde en tu casa y ya continúas ahí. No sales, no vas al parque, no vas a ir al supermercado, no vas a ir a ningún lado. Puedes decir, ya he llegado a casa y aquí me quedo. Otro ejemplo con el verbo stare, donde además del concepto de permanencia, observamos el concepto de soggiornare. El diálogo dice, ¿dove stai? Sto a Roma. ¿Dónde estás? Estoy en Roma. La respuesta, sto a Roma, significa que tú estás pasando una larga temporada en Roma. Significa que tú estás viviendo un tiempo en Roma. Un tiempo o mucho tiempo. Por eso, un diálogo similar, o digamos igual que este, sería el que sigue. Este diálogo refleja el mismo concepto que el diálogo anterior. Dove abiti? Abito a Roma. ¿Dónde vives? Vivo en Roma. Porque tú estás soggiornando a Roma. Tú estás permaneciendo en Roma un tiempo, una larga temporada. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. Número 2. Veamos ahora cómo se usan los verbos essere y stare con respecto a los objetos. El verbo essere se utiliza de la misma manera que con las personas, con el concepto de trovare, el concepto de encontrar, dónde se encuentran los objetos. Pero preguntarás dónde se encuentran los objetos porque no van a estar en el lugar habitual. Todos los objetos tienen un sitio, habitualmente los dejamos en ese sitio, pero a veces se usan y se dejan por otra parte. Por lo tanto, no los encuentras. Como no los encuentras, utilizarás el verbo essere para preguntar ¿dónde están? Veamos un ejemplo. Necesitas unas lapiceras y preguntas ¿dove sono le penne? Sono sulla mia scrivania. ¿Dónde están las lapiceras? Están sobre mi escritorio. Porque tú las fuiste a buscar al sitio habitual y las lapiceras no estaban ahí. Se ve que alguien las usó y las dejó sobre el escritorio. Pero ese no es el sitio donde se guardan las lapiceras. Momentáneamente están ahí. Luego, si alguien las vuelve a usar, las pondrá por otro lado, hasta que se guarden donde van habitualmente las lapiceras. Otro ejemplo. Dove sono i bicchieri? Sono nell'armadio. ¿Dónde están los vasos? Están en el armario. Estás utilizando el verbo essere porque has ido a buscar los vasos al lugar habitual, que puede ser una estantería, en la cocina, y no los has encontrado. Alguien los ha usado y luego los dejó en el armario, los ha puesto en otro sitio que no es el sitio donde se guardan los vasos. Entonces utilizamos el verbo essere. Es como si tú preguntaras dónde se encuentran los vasos y alguien te va a decir que los vasos se encuentran en el armario, pero momentáneamente están ahí. En cuanto al uso del verbo stare con los objetos, se usa para indicar el concepto de inmovilidad o permanencia, para indicar dónde van colocados los objetos, porque todos los objetos tienen un sitio donde se colocan habitualmente. Veamos este ejemplo.
Dove stanno le matite? Stanno nel primo cassetto. ¿Dónde están los lápices? Están en el primer cajón. Supongamos que en el trabajo te has cambiado de oficina y ahora no sabes dónde se guardan los lápices. Entonces preguntas, y preguntas con el verbo stare, porque necesitas saber cuál es el lugar habitual de los lápices. Y te dicen que están en el primer cajón. Ese es el sitio de los lápices, el primer cajón, y ahí deberían estar. Y cuando tú no los uses, los vas a guardar ahí, porque es el sitio habitual, la colocación habitual. Y el último ejemplo dice, ¿dónde está la enciclopedia? Sta sullo scaffale. ¿Dónde está la enciclopedia? Está sobre los estantes. Ese es el sitio donde se guarda la enciclopedia, sobre los estantes. Y cada vez que alguien la necesite y la vaya a buscar, la va a encontrar sobre los estantes. Por eso lo decimos con el verbo stare, porque ese es el sitio que le corresponde, el sitio donde se debe ir a buscar, el sitio donde se guarda la enciclopedia en forma permanente. En resumen, el verbo essere se utiliza con el concepto de trovare y el verbo stare se utiliza con el concepto de restare o rimanere, tanto sea para las personas como para los objetos. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.